Muy buenas noches, les saluda Milena Chávez desde San Ramón de Alajuela. Estamos en su programa Al Rojo Vivo Cultura por Radio Actual 107.1 FM. Un agradecimiento a la licenciada Leda García por este espacio que generosamente nos brinda para llevar a ustedes información acerca de temas culturales de San Ramón y la zona de Occidente. En esta noche nos acompañan el doctor Francisco Rodríguez, investigador de la Universidad Costa Rica y editor de las obras completas de Lisímaco Chavarría. También nos acompaña la doctora Magdalena Vázquez, directora del Centro de Investigaciones en Diversidad Cultural y Estudios Regionales CIDICER de la Universidad Costa Rica. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en esta noche, con todos los radioescuchas. Es importante destacar que estamos en la celebración del centenario de la muerte de Lisímaco Chavarría Palma, escritor ramonense muy distinguido, y que precisamente estas actividades que se están realizando en conmemoración a la muerte de Lisímaco Chavarría van a demostrar quién era el poeta ramonense del que pocas personas tienen conocimiento, de la gran cantidad de materiales literarios que él elaboró, y que gracias a las obras completas de Lisímaco Chavarría, que han sido editadas por el doctor Francisco Rodríguez Cascante como un proyecto de investigación del Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, es que vamos a poder conocer realmente la magnitud de la producción literaria de este poeta. Además, quiero decirles que en estas celebraciones ha trabajado una comisión que ha sido interinstitucional, donde las fuerzas vivas de San Ramón han estado presentes, y que ha sido coordinada también por el director de la sede de Occidente, el doctor Francisco Rodríguez. En esta comisión están varios grupos, tenemos aquí principalmente, digamos, entes o instituciones educativas, como es la Biblioteca Pública de San Ramón, y también la Dirección Regional de Educación de Occidente. Participa en esta comisión la Municipalidad de San Ramón, la Cámara de Comercio de San Ramón, la Asociación Artística Ramonense y otras más entidades como el Centro Cultural José Figueres Ferrer, y también en este encuentro internacional de poetas, Tierra de Poetas, coordinado aquí por la compañera Milena, ha estado muy de lleno en la organización de todas estas actividades en conmemoración al centenario de la muerte de Lisímaco. Precisamente es acerca de estas actividades que menciona Magdalena que queremos compartirles esta noche. Tenemos dos eventos literarios de gran importancia en San Ramón, y pues que también deben ser una ocasión para que todo el pueblo de Costa Rica se una y celebre con nosotros. Del 28 de agosto al 1 de septiembre tendremos el 6º Encuentro Internacional Tierra de Poetas, que pues ya tiene una trayectoria a nivel de San Ramón y de la zona. Anteriormente se conocía como el Encuentro Internacional de Poesía de Occidente y estaba a cargo de la Asociación Popular de Arte y Cultura Ramonense. Ahora pues lo estamos retomando un grupo de compañeros tras la muerte de Guillermo Naranjo, quien era el director de esta asociación, y pues estamos redireccionándolo y asumiéndolo para que se continúe con este evento que nos ha permitido traer a poetas de gran importancia a nivel de América Latina y también de otras regiones del mundo, y esperamos que lo puedan compartir con nosotros. Y el otro evento es precisamente la conmemoración del centenario de la muerte del destacado poeta ramonense Lisímaco Chavarría Palma, que para eso Magdalena y don Francisco nos van a compartir esta noche detalles acerca de las actividades que realizamos en San Ramón para conmemorar este centenario, y también acerca de libros que se han publicado con las obras completas de Lisímaco, y también un drama escrito por don Francisco. Entonces, don Francisco, bienvenido también esta noche. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Muy contento de estar en este programa compartiendo diferentes actividades que a propósito del centenario de la muerte de Lisímaco Chavarría se han desarrollado en San Ramón, y pues queremos invitar a los radioescuchas a que se unan a participar de estas importantes actividades que han sido coorganizadas con diferentes fuerzas vivas del cantón. Voy a comentarles un poco más acerca de este encuentro internacional Tierra de Poetas. Para nosotros es una gran alegría poder llevar estas actividades al pueblo ramonense y también más allá de San Ramón. Entonces les comento que el 28 de agosto a las 5:30 en la Biblioteca Pública será la inauguración. Vamos a contar con 15 poetas internacionales y también costarricenses que nos visitan desde México, Guatemala, El Salvador. Y algo muy importante es que este año somos parte del proyecto Poética, un proyecto de integración regional centroamericana que busca la participación y la inclusión de voces poéticas afrodescendientes e indígenas en el encuentro internacional. También en otros países centroamericanos se van a incorporar poblaciones incas y garífunas, que son nativas de algunas regiones centroamericanas. El día jueves 29 vamos a tener en la mañana la participación en el Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón, que siempre nos han acogido de una forma maravillosa. A ellos les agradecemos mucho. Y por la tarde, en la Universidad de Costa Rica, en coordinación con el CIDICER y con el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer, el CIEM, vamos a tener un conversatorio con los poetas afrodescendientes e indígenas a las 2 de la tarde. Vamos a tener la participación especial de la poeta afrodescendiente Eulalia Bernard, que pues es de mucha trayectoria ya en este país, y vamos a tener el honor de contar con ella en el conversatorio, y posteriormente va a realizar un recital en el que vamos a poder disfrutar también de esa experiencia maravillosa de su poesía en trilingüe, nos comentaba ella, que es en español, en inglés y en el inglés criollo limonense. Entonces, ojalá que puedan acompañarnos. También algunos de los compañeros, los poetas internacionales, y también Óscar Castro, que es poeta nacional, van a ir a la Feria Internacional del Libro desde temprano, que también se está llevando a cabo estos días. La inauguración fue precisamente hoy viernes en la antigua aduana y en el Espacio Cultural Carmen Naranjo. Ahí estaremos el jueves 29 a la 1 de la tarde y también a las 5 de la tarde, compartiendo con poetas del grupo literario Poiesis. Ojalá que puedan acompañarnos, ya sea en San Ramón o también en esas actividades en San José, y por supuesto que se acerquen a todas las actividades de la Feria Internacional del Libro. Posteriormente, el viernes, pues queremos que los poetas disfruten un poco de las actividades tradicionales en San Ramón, que también estamos con los festejos patronales en honor a San Ramón Nonato. Entonces queremos que ellos vivan un poquito esa parte de la entrada de los santos, que es una actividad muy tradicional acá. Y posteriormente a las 5 de la tarde en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer tendremos un conversatorio con las voces afrodescendientes e indígenas, y el moderador es el poeta guatemalteco que reside en Costa Rica, Daniel Matul. Y a las 8 de la noche vamos a tener un recital abierto que ojalá puedan acompañarnos muchas personas en la casa de la poeta Noemi Paniagua, que es una de las compañeras del grupo, y pues ella vive acá en San Ramón. El sábado vamos a compartir con los jóvenes de los guías y scout de San Ramón a las 2 de la tarde en la Escuela de la Sabana, y pues que también ellos están muy contentos de poder recibir a estos poetas. Es una experiencia también nueva para ellos, y pues es algo que queremos llevar. Nosotros queremos llegar con la poesía también a distintos grupos, a organizaciones, y poder llevarlo, muy importante, a los jóvenes de la comunidad, que es algo que nos ha marcado, que nos ha identificado a través de estos 6 años de realizar el encuentro. Posteriormente nos vamos a trasladar a la finca educativa Don Juan, que esto es en la Fortuna de San Carlos, para realizar un recital con miembros de la comunidad, y después el domingo realizaremos allí mismo la clausura del encuentro. Va a ser una experiencia, yo sé que maravillosa, y esperamos que la puedan compartir con nosotros. Este encuentro se enmarca también dentro de las actividades del centenario de la muerte de Lisímaco. Entonces, realmente tenemos muchísimas actividades que queremos compartir con ustedes.
Toda la información completa también la pueden encontrar en el Facebook de nuestro grupo, que se encuentra como facebook.com/tierradepoetascr, y también pueden escribirnos al correo encuentrotierradepoetas@gmail.com y ahí les podremos brindar toda la información completa. Esa es una actividad que esperamos poder realizar por mucho tiempo más y también crear estos vínculos tan importantes que han surgido estos años. Este proyecto Poética pues, fue presentado en una convocatoria del SICA con apoyo de la Unión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que ellos son los que hicieron esta convocatoria, y un grupo de amigos poetas de Guatemala presentaron el proyecto y pues fue aprobado y nos incluyeron a nosotros como Encuentro Internacional Centroamericano. Entonces son esos vínculos que queremos mantener, fortalecer, hermanarnos más con los otros pueblos, con los otros poetas y seguir creciendo, porque la poesía, si algo ha hecho con nosotros, es precisamente unirnos, y creo que Magdalena y don Francisco podrían coincidir también con eso, igual con la experiencia de Lisímaco Chavarría como poeta internacional también. Bueno, para poder compartir un poquito más con ustedes entonces de estas actividades de la conmemoración del centenario de la muerte de Lisímaco Chavarría, Magdalena nos va a comentar acerca de toda esta agenda de actividades que comenzó en realidad desde hace varios meses, pero que se van a concentrar o se han concentrado en estas semanas. Comenzó el lunes 19, ¿verdad, Magdalena? Como lo comentaba Milena, la sede de Occidente siempre ha tenido una apertura importante para todas estas actividades que se han venido realizando en el Festival Internacional de la Poesía, y este viernes próximo, el viernes 29, se va a realizar ese recital. Este recital a las 2 de la tarde en el auditorio de la sede va a ser una actividad muy, muy importante porque es un encuentro intercultural de poetas afrodescendientes, de grupos indígenas, y estos poetas nos van a aportar su visión de la poesía, la forma en que ellos entienden la poesía, además de compartir algunos de sus trabajos con el público que asista. En cuanto a la conmemoración del centenario de la muerte de Lisímaco, se han venido realizando distintas actividades. El día 19 de agosto a las 5 de la mañana se abrió las actividades del centenario. Se abrieron precisamente con la diana a cargo de la banda de la sede de Occidente, que fue una actividad muy bonita que despertó a mucha gente y que fue una actividad festiva, una actividad en donde se mostró esa alegría del pueblo ramonense de celebrar al gran poeta del cantón. Además, se hizo lo que se llamó la Ruta de la Poesía. Esta Ruta de la Poesía fue organizada por el grupo de caminantes y por todas las entidades que están en la organización de esta conmemoración del centenario. Se visitaron distintos lugares públicos, la Dirección Regional, Copenae, la Biblioteca Pública, por ejemplo, y en cada uno de estos lugares se compartieron datos de la vida del autor y también algunos de los poemas. El público estuvo muy receptivo, realmente la poesía de Lisímaco les gustó, y eso es muy importante. Además, el miércoles a las 10 de la mañana se realizó la develación del busto Lisímaco Chavarría. A las 9, además, la inauguración de la exposición, disculpen, no es a las 9 que se realizó, sino a las 5 de la tarde, la inauguración de la exposición Lisímaco Chavarría en la Sala de Literatura e Identidad del Museo Regional de San Ramón. En horas de la tarde, a las 6, la presentación del billete de Lotería Nacional, y a las 7, la presentación de un video sobre Lisímaco Chavarría, el que estuvo a cargo de José Mario Chávez y Emanuel Salazar, además de Alfredo Villalobos. El jueves, a las 10, el concurso de liras en el Parque de San Ramón, y a las 6,
el conversatorio de la obra de Lisímaco Chavarría, en el que participaron poetas de distintas generaciones. Estos poetas aportaron la visión que ellos tienen de la obra del autor y el impacto que ha tenido esta producción en su creación literaria. Así también el viernes 23 se realizó el día de hoy a las 5:15 la sesión solemne en la municipalidad, en donde el doctor Francisco Rodríguez Cascante, autor de las obras completas de Lisímaco Chavarría, dio una charla sobre Lisímaco Chavarría en la literatura ramonense. Así, todas estas actividades que se han venido desarrollando de manera exitosa nos han permitido que no solamente el pueblo ramonense, sino todos los visitantes a estas actividades se hayan enriquecido, hayan ampliado su visión sobre el poeta y sobre la literatura ramonense. Además, tenemos otras actividades. Mañana, el sábado 24, mañana, se realizará a las 4 la premiación del concurso que ha organizado el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, dedicado al poeta Lisímaco Chavarría. El lunes 26 de agosto, vamos a tener un maratón poético. Esta es una idea muy, muy linda que está organizando también el grupo de Tierra de Poetas. Vamos a tener un maratón poético de 9 a las 5:45, en donde se van a realizar lecturas de la obra de Lisímaco durante todo este día en el Museo Regional de San Ramón. Y a las 6 vamos a tener una actividad que es también muy valiosa, es la presentación del drama Lisímaco de mí, que ha escrito don Francisco Rodríguez Cascante. Tal vez él dentro de un ratito nos pueda comentar un poco sobre este drama, o don Oscar Montanaro, que también está muy motivado con el texto. Esta obra dramática nos va a dar una lectura de Lisímaco, de su vida, de sus relaciones de pareja, con las dos mujeres que él tuvo, y también su relación familiar, de la vida de él, tanto en San Ramón como en San José, de todos los obstáculos que él tuvo en su vida para llegar a alcanzar la fama que al final logró con la Flor Natural, ¿verdad? Cuando se premió con la Flor Natural. El martes 27 de agosto es el día del gran acto formal al que invitamos a todos y todas ustedes. Este martes, precisamente a las 6 de la tarde, se va a realizar la presentación de las obras completas de Lisímaco Chavarría Palma, editadas por don Francisco Rodríguez. Este es un proyecto de investigación, un proyecto que debía terminar a finales de este año y que aquí hay que felicitarlo porque lo terminó antes, lo terminó también sin contar con una jornada o con una carga, digamos, en cuanto a jornada laboral para hacer este proyecto. Lo hizo en sus horas bueno, él nos dirá en cuáles horas, pero es un proyecto en las noches, en las madrugadas, en los días feriados. Es un proyecto valiosísimo, son las obras completas, 2 tomos de aproximadamente 300 páginas cada uno, una obra, 300 páginas cada uno. Bueno, aquí me están corrigiendo y es porque todavía no las conocemos porque las va a presentar exactamente este día, ¿verdad? Entonces no las conocemos. Pero me está corrigiendo, no son 300 páginas cada uno, son 600 páginas cada tomo, donde está la producción de Lisímaco Chavarría, que estuvo dispersa en los distintos periódicos, donde están también diferentes versiones de los poemas. La obra es anotada, tiene una introducción también muy valiosa que nos va a acercar a la poética del autor.
y es un trabajo que es ejemplar en lo que es la investigación de la literatura costarricense. Además, en la mañana a las 8 del día martes 27, el gran acto inaugural, que es un acto, bueno, más que inaugural, es el acto más importante conmemorativo en cuanto a la tradición, que es la visita al cementerio. Esta visita al cementerio es una caminata en la que han participado niños de las escuelas, es la famosa caminata donde se le llevan rosas a Lisímaco, y va a ser ese martes 27 a las 8 de la mañana. Son muchas actividades, muchísimas. El grupo Dionisios ha montado parte de la obra de teatro, y esta será representada precisamente en el acto formal del centenario, que es la presentación de las obras completas de Lisímaco Chavarría. El miércoles 28, ya nos comentó Milena, el acto inaugural del Encuentro Internacional Tierra de Poetas en la Biblioteca Pública, y se cierra con un baile. El sábado 31 de agosto en el Museo Regional a las 8 se realizará un baile en el que se premiará a personas que lleven, principalmente estamos pensando mujeres, vestidos de la época de Lisímaco Chavarría. Entonces se dará un premio a las personas, bueno, ahí se hará una selección, si son muchas, que lleven este traje a la usanza de la época de Lisímaco Chavarría. Son muchísimas las actividades y esperamos que los radioescuchas nos acompañen a estas que quedan todavía después del día de hoy, viernes, y que realmente puedan disfrutarlas. Muchas gracias, Magdalena, por esa información tan detallada del cronograma de actividades de la conmemoración del centenario de la muerte de Lisímaco Chavarría. Como ustedes pudieron notar, tenemos realmente una gran fiesta en San Ramón, y queremos que todos los costarricenses y bueno, todas las personas se hagan parte con nosotros de esta fiesta, porque Lisímaco es un poeta de esos que trascienden, que su centenario se conmemora por razones muy especiales y que no implican solo al pueblo de San Ramón. Vamos a una breve pausa comercial y ya casi regresamos. Gracias por continuar en su programa Al Rojo Vivo por Radio Actual 107.1 FM. Un agradecimiento a la licenciada Leda García por este espacio que nos brinda. Le habla Milena Chávez, codirectora del Encuentro Internacional Tierra de Poetas, y nos acompañan en esta noche comentándonos acerca de la conmemoración del centenario de la muerte de Lisímaco Chavarría, el doctor Francisco Rodríguez, la doctora Magdalena Vázquez, ambos de la Universidad de Costa Rica, y también el máster en literatura Óscar Montanaro, que se une a nosotros ahora en este programa y a quien saludamos en esta noche. Muchas gracias, don Óscar, por estar con nosotros. Muchas gracias, y también de la Universidad de Costa Rica. Es realmente la actividad que estamos nosotros conmemorando en San Ramón. Es un símbolo, es emblemático de lo que ha constituido en esta comunidad, en el cantón ramonense, la figura de Lisímaco Chavarría. Figura que ha trascendido el ámbito local, el ámbito nacional, y es incluso pues una figura ya reconocida a nivel internacional, latinoamericano especialmente. Y con la obra de Francisco Rodríguez, al publicar las obras completas, esa dimensión va a ser aún mucho más fuerte, mucho más amplia, porque lo poquito que yo he podido ojear, especialmente del segundo tomo de las obras completas, es que Lisímaco tiene una vasta producción lírica y muy variada, ¿verdad? No es solamente esa poesía reflexiva, de tono filosófico, ¿verdad? Tipo romántico en algunos casos, sino hay mucha variedad en la poesía de él en cuanto a los temas. Y desde ese punto de vista, pienso yo que el aporte de Francisco Rodríguez es fundamental y coloca en su verdadera dimensión a un autor
que es cierto, se cita mucho, digamos, hay cierto conocimiento de él, ¿verdad? Pero no en la forma integral con que nos lo presenta en los 2 tomos de su trabajo, o la obra poética completa de Lisímaco Chavarría. Por otro lado, el hecho de que San Ramón celebre, como lo estamos celebrando, este centenario, es precisamente para darle la dimensión que tiene el gran poeta ramonense, que más ramonense ya es nacional y, por qué no decirlo, hispanoamericano, ¿verdad? Yo particularmente me sentí muy complacido cuando conocí del proyecto de don Francisco y por la seriedad de su trabajo en el campo de la investigación literaria. Ya anunciaba que iba a ser un trabajo realmente de gran valor, como en efecto así lo es. Por otro lado, Francisco ahí desarrolla la vida, ofrece, como en este tipo de obras es tradicional, la biografía de Lisímaco, ¿verdad? Cuando nació, donde vivió, todos estos casos, con quién se casó, con la segunda esposa, en fin, con los conflictos familiares, las relaciones con intelectuales costarricenses, sus viajes, etc. Pero tuvo un gran acierto de ofrecernos la biografía de él en vivo, por decirlo así, ¿verdad? En vivo y a todo color. Y eso es lo que a mí más me gustó mucho del trabajo de Francisco, porque lo revela ya no solo como crítico, sino, como decía por ahí nuestro colega Carlos Villalobos, también ramonense, ¿verdad? Como he conocido aquí en el cantón de San Ramón, lo revela como autor dramático, ¿verdad? Y la verdad que yo he disfrutado, hasta donde he leído Lisímaco de Miguel, que así ese es el título del drama, me ha agradado mucho. Y creo que va a alcanzar este trabajo de Francisco, este trabajo literario, esta producción literaria dramática, va a alcanzar mucha importancia, porque es una manera de que el pueblo conozca la vida de Lisímaco en su dimensión personal, ¿verdad? Porque esa es la gran ventaja que tiene Francisco, que lo estamos nosotros como que estuviéramos, como que fuéramos vecinos de él, como que fuéramos vecinos de él, y nos estamos enterando de su vida, lo cual pues resulta muy importante, ¿verdad? A mí eso me gustó mucho y Francisco lo logra muy, pero muy bien. Yo quiero felicitar a don Francisco aquí presente, y no porque esté presente, ¿verdad? Si estuviera ausente también lo haría, que realmente con este trabajo literario se constituye, hasta donde conozco, en el primer autor ramonense que escribe teatro, y con mucho éxito, ¿verdad? Con muy buen resultado, digo. Don Oscar, nos gustaría que también nos comente un poquito acerca de la participación de Lisímaco, digámoslo así, como responsable en gran medida de ese nombre que tiene San Ramón como tierra de poetas, porque pues para las personas que no lo sepan, San Ramón es conocido como tierra de poetas, pero algunos dirán entonces, ¿por qué? ¿Por qué San Ramón? Sí, indiscutiblemente él sentó una tradición, ¿verdad? Como usted lo señala. Incluso esa tradición, la figura mítica que tiene Lisímaco Chavarría como gran poeta, pero que ahora se confirma, ya no es solamente un decir, sino es una realidad, como lo señalaba en otra oportunidad la compañera Magdalena Vázquez, ¿verdad? Y los ramonenses son muy dados, con su conciencia de ciudadanos, de hablar mucho en otros lugares, de manifestar su orgullo por la cultura ramonense. E indiscutiblemente hay 2 figuras claves en esta situación: don Julián Bolio, por un lado, y Lisímaco Chavarría por el otro. Ahora, Lisímaco, por ser poeta, logró esa identificación de San Ramón como tierra de poetas. Y bueno, y hay bastantes, ¿verdad? Que incluso de vieja generación como de las nuevas generaciones, se produce mucha poesía. Y el hecho de que Lisímaco Chavarría haya sido el poeta más conocido a nivel nacional, conste, a pesar de que relativamente son, con su obra,
conocido realmente por muy pocas obras. Ya don Francisco viene con los 2 volúmenes y vemos que realmente fue muy vasta, ¿verdad? Muy vasta. Entonces ahora ya se acentuará más este decir de que San Ramón es tierra de poetas. Realmente que es un cambio o una transformación la que se puede experimentar a partir de este momento con la publicación de las obras completas de Lisímaco Chavarría. Porque como nos dice don Oscar, la obra conocida de Lisímaco pues seguramente no se compara con todo eso que recopiló don Francisco en esta investigación, que nos va a comentar esos detalles de este proceso, que nos va a comentar acerca de cuánto tiempo le tomó realizar todo este proceso, de ir a escudriñar ahí en lo profundo todos esos datos históricos, todos esos escritos que estaban por ahí en diferentes periódicos, ¿verdad? En diferentes publicaciones, o no sé si también inéditos. Entonces es una recopilación muy vasta que, como nos decían, son 2 tomos de 600 páginas cada uno, y pues también están disponibles para que los podamos adquirir y podamos estudiar a profundidad el significado de la obra de este gran poeta. Sí, bueno, yo quisiera empezar dándole las gracias a don Oscar por esas palabras que me ha dirigido, las cuales me emocionan mucho, porque en realidad don Oscar yo lo recuerdo más como maestro que como colega. Entonces quisiera agradecerle esas palabras y me complace muchísimo que le haya agradado lo que ha leído hasta el momento de la obra dramática. Y yo quisiera decir, para empezar, en relación con la investigación que motiva la edición de las obras completas, que se debe justamente a la inconformidad con el mito de Lisímaco, porque desde nuestros periodos como adolescentes y luego como estudiantes universitarios conocíamos en realidad muy poco de la obra de Lisímaco, y básicamente a partir de la antología que editó don Alfonso Chase en 1976 y que fue publicada por la editorial Costa Rica. Con ese texto es que nosotros estudiamos a Lisímaco en el periodo de nuestros estudios de grado y de posgrado, pero lo dejamos hasta ahí y no teníamos más información al respecto. Cuando en el año 2011 yo me intereso un poco más por la obra de Lisímaco, me doy cuenta de que efectivamente en las bibliotecas ramonenses no existían ni siquiera los textos originales, los poemarios originales de Lisímaco. Entonces eso me lleva a intentar establecer, bueno, cuáles fueron las publicaciones originales de Lisímaco, las cuales yo me imaginaba que estaban básicamente en los textos de primeras ediciones, y luego algunos otros poemas, digamos, publicados en revistas y periódicos, pero nunca me imaginé sinceramente que fuera una producción tan amplia la de Lisímaco, y lo que más me preocupó en ese momento, en el año 2011, es que era una producción que estaba desapareciendo físicamente. O sea, teníamos textos poéticos, textos narrativos, textos ensayísticos que estaban en vías de extinción física en periódicos de la época. Entonces, eso me motivó a intentar un proyecto de investigación que tuviera que ver con la recopilación de la obra de Lisímaco, pero también con otro aspecto que para mí ha resultado muy interesante y que lo sigo valorando como algo muy importante, y era cómo hacer una edición. Y efectivamente nosotros en Costa Rica no tenemos una tradición de editorial que se acerque a una edición crítica. Entonces el reto para mí era cómo hacer ese trabajo desde una perspectiva que se aproximara a una edición crítica. Y entonces ahí inicia el reto, ahí inicia la investigación, y eso me lleva aproximadamente año y medio de trabajo de investigación, y concluye con una documentación sumamente abundante que establezco entonces en 2 tomos. En un primer tomo aparece un estudio introductorio en donde aquí el reto era la documentación, porque si estábamos con una dimensión de Lisímaco Chavarría como mito, en donde la repetición de fechas, la repetición de acontecimientos era lo que privaba en todos los pequeños estudios biográficos que existían, y hago un paréntesis aquí, solo hay una tesis sobre Lisímaco Chavarría de 1950, lo cual a mí me resultó también muy significativo. O sea, ¿por qué el desinterés
de los estudiosos de la obra sobre la obra de Lisímaco Chavarría. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? En ese estudio introductorio yo quería que todo lo que dijera fuera comprobado documentalmente, o sea, que ninguna afirmación estuviera sin una referencia, por lo menos una referencia bibliográfica. Y el reto era que esas referencias bibliográficas fueran desde el periodo de la publicación de su primer poema, que se titula La Ciencia, en 1895, hasta 1913, que es la fecha del fallecimiento. Entonces ustedes van a encontrar en el estudio introductorio que todo lo que se afirma, absolutamente todo, está documentado. Y esa documentación remite a fuentes de la época de la vida de Lisímaco Chavarría. Ese fue el gran reto y fue también lo más difícil en realidad de la etapa de escritura de ese estudio introductorio, en donde también hago además de la biografía de Lisímaco, un estudio de la primera recepción de la obra, porque luchar contra el mito era sumamente difícil y yo quería saber cómo se había recibido, cómo recibió la intelectualidad costarricense e internacional la obra de Lisímaco Chavarría en el periodo de las primeras publicaciones. Entonces, por ejemplo, van a encontrar ustedes en las obras completas que el primer poemario de Lisímaco, de Orquídeas, ahí localicé 13 artículos de crítica de ese mismo momento. Incluso 2 días después de que se publicó Orquídeas en 1904, apareció el primer texto crítico en la prensa libre. Y así con todos los otros textos, es una recepción que oscila entre la apología y un profundo rechazo. El profundo rechazo se debe a la condición intelectual de Lisímaco como un autor autodidacta que tiene el 4º grado de la escuela y que viene de un proceso de defensa de su autoría frente a su primera esposa, Rosa Corrales, y entonces Lisímaco tenía una posición intelectual sumamente frágil en la Costa Rica de los primeros años del siglo XX. Entonces eso es lo que encontramos en el estudio introductorio. Seguido de eso tenemos una explicación de lo que significó la edición, la manera de hacer la edición crítica, y una última parte que tiene que ver con la documentación. Hay 5 bibliografías de diferente naturaleza en las obras completas. Entonces yo creo que también había sido uno de los objetivos propuestos, dar a conocer no solamente la obra de Lisímaco en sus primeras ediciones y en sus variantes, o sea, porque establecemos los textos originales y a la par de ello damos cuenta por medio de notas de cuáles son las variantes que cada texto tuvo en sus diferentes momentos. Y ese fue uno de los trabajos más agotadores también, y ahí sí confieso que hubo noches en profunda vela y los fines de semana completos, ¿verdad? De mucho trabajo, en realidad un trabajo bastante exhaustivo en cuanto al establecimiento de las variantes de los textos. Entonces, prácticamente en todos los poemas que se publicaron, Lisímaco hizo algunas variantes y algunas sumamente significativas. Entonces, en las obras completas hay momentos en que yo me decido no por anotar las variantes, sino por considerar versiones diferentes de los poemas. Entonces aparecen ahí, por ejemplo, de La Ciencia, aparece una versión primera y una 3 años posterior. Entonces las pongo completas en el trabajo. Y luego en el primer tomo, después de ese estudio introductorio, aparecen las ediciones de los poemarios publicados. Y en el segundo tomo me ocupo de 3 aspectos sumamente interesantes. El primero de ellos son los poemas no publicados en formato de libro, o sea, toda aquella producción dispersa que es muchísimo mayor que la publicada en textos originales. Y creo que aquí nos aparece un nuevo Lisímaco, o sea, un Lisímaco Chavarría que no conocíamos, que es el Lisímaco Chavarría que tiene una producción poética superior a la que había sido publicada en los poemarios de la época. Cuando digo los poemarios de la época me estoy refiriendo a las primeras ediciones, desde Orquídeas en 1904 hasta Palabras de la momia en 1919. Entonces, eso es lo que aparece en el segundo tomo, en primera instancia la producción dispersa en textos poéticos. Luego hay 3 textos narrativos de Lisímaco, 3 cuentos de Lisímaco que también desconocíamos, y la última parte del segundo tomo se dedica a presentar los ensayos. Tenemos 83 ensayos
de Lisímaco Chavarría que no conocíamos tampoco. Entonces, en realidad, yo quisiera decir en relación con este trabajo de investigación y de edición que nos encontramos un Lisímaco Chavarría que no sabíamos que existía, que prácticamente estamos revisitando. Hemos hecho un viaje por el tiempo, hemos ido 100 años atrás a la Costa Rica de principios del siglo XX para descubrir a Lisímaco Chavarría y en primera instancia para mí significó descubrir al autor, al intelectual de la primera parte del siglo XX y por otro lado me quedaba, después de toda esa documentación y de esa lectura, me quedaba pendiente la vida de Lisímaco Chavarría, cómo hablaba Lisímaco Chavarría, con quiénes se relacionaba, cómo pudo haber sido su vida cotidiana. Y entonces, luego de escribir ese estudio introductorio, en donde la documentación me exigía, la precisión de la documentación me exigía no decir una sola palabra sin que pudiera comprobarlo, entonces quise darme la libertad de decir lo que hubiera podido ser la vida cotidiana de Lisímaco, y por eso escribí la obra de teatro. Es sumamente interesante todo esto que nos comenta y nos invita realmente a buscar esas obras completas de Lisímaco. Y bueno, vamos a ocupar un ratito de tiempo también para poder indagar a profundidad todas esas 1200 páginas, ¿verdad? De la vida de Lisímaco, que ojalá podamos hacerlo muchas personas que nos interesemos realmente por ese poeta del fondo, ¿verdad? Eso que no se conocía y que don Francisco nos permite ahora poder ir ahí a investigarlo nosotros también. Y quisiera que nos comente don Francisco, porque pues hay muchas personas que tienen algunas referencias acerca de Lisímaco, pero otros que dicen, bueno, está bien, ya estoy escuchando un poquito acerca de Lisímaco Chavarría, pero entonces eso que usted nos comentaba de los problemas con la autoría que tuvo con su primera esposa, son detalles que vamos a encontrar en ese documento que también refiere en el drama que usted escribió, ¿verdad? Pero que tal vez nos cuente un poquito resumidamente acerca de esos detalles de la vida de Lisímaco como poeta, eso que vivió con su esposa y también si hay alguna forma de caracterizar, digámoslo así, la poesía de Lisímaco Chavarría. Sí, son dos cuestiones importantes también relacionadas con Lisímaco y yo creo que le dan esa estatura intelectual que también nosotros conocíamos de un punto de vista mítico, pero que ahora lo conocemos desde un punto de vista documental. Y yo creo que eso abona mucho a favor de no solamente de la figura intelectual de Lisímaco Chavarría, sino también del medio en el cual se desarrolló, o sea, en la ciudad de San Ramón y la ciudad de San José de principios del siglo XX, en el sentido de que eran lugares que ofrecían ciertas condiciones para el desarrollo intelectual. Y yo creo que Lisímaco se nutrió también de esos contextos. ¿Cómo fue la vida de Lisímaco Chavarría? Bueno, yo quisiera decirles que es lo que trato de hacer en la obra dramática, hacer una biografía de alguna manera situada cronológicamente y epocalmente. ¿Quién era Lisímaco Chavarría? Bueno, un campesino de San Ramón, un campesino que nació acá cerca del cementerio de San Ramón en 1873 en una familia de 7 hermanos, 8 con él, y con una figura paterna muy fuerte, muy displicente, muy reacia a la labor intelectual, y con una madre que era todo lo contrario, si bien campesina y humilde, pues apreciaba el mundo del arte y el mundo del estudio académico, y es quien motiva a Lisímaco a seguir ese camino. Lisímaco tiene muchos problemas familiares, decide abandonar el hogar materno y paterno para dedicarse a lo que él, para lo que él constituía un ideal de vida, que era la labor intelectual, la vida intelectual. Él trabaja como maestro en diferentes lugares hasta que en el año 1905 se participa en un concurso literario. Ya él se había casado a final del siglo XIX con Rosa Corrales y el matrimonio no funciona muy bien,
pero él decide que por su misma situación, su fragilidad como posible autor, en el sentido de que no tenía un título europeo que lo validara, entonces piensa que una situación que le puede beneficiar es publicar con el nombre de su primera esposa, Rosa Corrales, porque recordemos que en la coyuntura costarricense del momento no existía ninguna poetisa. La única autora que existía era doña María Fernández de Tinoco, que era una novelista de tema indianista. Entonces Lisímaco aprovecha el contexto y dice, bueno, yo voy a ser la primera poetisa costarricense, y esa poetisa es Rosa Corrales, y publica sus 2 primeros poemarios, Orquídeas y Nómadas, con el nombre de ella, pero anteriormente su obra inicial ya venía siendo publicada en los periódicos de la época con el nombre de Rosa Corrales. Y efectivamente esta estrategia tiene un gran éxito. Recibe el medio intelectual la noticia de la primera poetisa como uno de los grandes acontecimientos intelectuales del país, y entonces se le abren las puertas de los periódicos, de las revistas a nivel internacional. Incluso Rubén Darío dice en Buenos Aires a finales de 1904 que ha conocido la obra de una excelsa poetisa centroamericana, y entonces el editor del periódico le escribe a Lisímaco Chavarría una carta diciéndole que mire, por favor, infórmeme quién es esa poetisa costarricense que ha sido tan alabada por Rubén Darío aquí en Buenos Aires, y yo quisiera darle seguimiento a sus trabajos. No sé la respuesta a la carta porque no tenemos la documentación, desgraciadamente se perdió, pero a ese nivel llegó la situación de Lisímaco con Rosa, o sea, el empoderamiento de ella como autora, y lo más curioso es que ella se lo creyó. Rosa se asume como poetisa y transforma su propia personalidad. Tengo un documento de la época en donde un visitador escolar dice que es insoportable doña Rosa Corrales porque es demasiado creída como poetisa, entonces que mira con desprecio a todos los que llegan a ofrecerle consejos sobre cómo educar a los niños. Por ejemplo, ese es un caso que está documentado con textos de la época, de 1902 exactamente. Y bueno, ¿qué pasa después? Lisímaco Chavarría se arrepiente de esta estrategia y decide reclamar su autoría, y ahí llegamos a lo que le decía antes de 1905. Entonces, bueno, ¿qué ocurre después? Lisímaco empieza a escribir con su propia autoría, y ocurren más vicisitudes en la vida de Lisímaco que yo quisiera que leyeran mejor en la obra de teatro. Definitivamente que tenemos que adueñarnos de esta obra, y les invitamos a que adquieran el libro, el drama Lisímaco de mí. Lo pueden adquirir en la Universidad de Costa Rica, la sede de Occidente, en el Museo Regional, también a través de nosotros del Encuentro Internacional Tierra de Poetas. Ya pues estamos concluyendo con este programa, agradeciendo la participación de nuestros destacados invitados, agradeciendo de nuevo a Leda García por este espacio y reiterándoles la invitación para que busquen todos los detalles de las actividades de la conmemoración del centenario de la muerte de Lisímaco Chavarría. Pueden acceder a la página web www.so de sede de Occidente, entonces www.so.ucr.ac.cr/Lisímaco. Ahí pueden encontrar toda la agenda para que nos acompañen en las actividades que restan, y por supuesto también invitarlos a que nos acompañen en el 6º Encuentro Internacional Tierra de Poetas, que se llevará a cabo del 28 de agosto al 1 de septiembre, con la participación de 15 poetas de México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, la participación también de poetas afrodescendientes e indígenas. Bueno, destacar que los indígenas no son poetas en el sentido que nosotros tradicionalmente lo conocemos, sino que son cantores y narradores tradicionales de sus comunidades, y todos estos detalles los vamos a poder explorar más a fondo con ellos durante estos días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También un agradecimiento especial al Hotel La Posada por su generosa contribución para el hospedaje de los poetas que vendrán a este encuentro internacional. Y el próximo viernes 30 de agosto, escuchen también su programa Al Rojo Vivo. La licenciada Leda García estará desde San Ramón entrevistando a algunos de los poetas participantes